Pues hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en otra vez en Free Fire. Pues como ven, no tengo el pase de temporada porque el pase de temporada actual es malísimo. No te ofrece nada, ni un solo skin. Pero mediante la actualización que estuvo saliendo, aparte de lo que ya dije sobre las granadas congeladas, o sea, la que te cubren con hielo, la que básicamente crean un muro de hielo, y los camiones monstruos que ya estoy jugando y no encuentro ni un solo fucking camión monstruo, que no sé, lo han ocultado de veras, que no encuentro ni uno. Esperemos que el audio sea el más óptimo, pues, para grabar. Joder. Pero la gente que no sabe, estoy grabando a través de mi celular, que es de la aplicación que es DUR Record. Porque actualmente no puedo grabar desde la PC porque no hay ningún... Bueno, no tengo ningún programa ahorita que me quiera grabar de manera gratuita. Todos quieren como que pagar y yo no tengo ganas de pagar más. De hecho, me compré la skin del dinosaurio que se puede sacar en esa especie de taquilla. Pero es mucha suerte, ¿eh? Voy a ver si la puedo sacar. Listo, vamos para la pelota. Tengo un sueño que te jodes. ¿Qué sueño tengo? Uy, casi. Segundo intento. Me cago en la hostia. Listo. ¿Qué sueño? Ya hace un rato acabo de... Acá... No puedo hablar. Acaba de terminar de ganar una partida y ya. Te quedaste loco. Esperemos que entre todo bien. Y esté todo fino, todo guapo, todo genial. Listo, esperemos que no haga ni un tirón de internet como el de ahorita, que se congela y uy, regresó. Vale. Ya he caído en casi todos los lugares y no he encontrado ni un puto cambio monstruo. Me voy a ir vamos a lugares a los cuales no voy. Porque si voy al mismo y toda la tontería, entonces siempre es lo mismo. Voy a caer acá en Kashinawa, en Otokasawi. No me deja apretarlo. Ya, Kautolizawa. Que nombre tan raro. Vamos, tío, para allá. Que la idea acá es... Yo kill me hago hasta por gusto. La idea acá no es matar gente. La idea acá es encontrar el vehículo este. Oh, ¿por qué giras? Ve de frente nomás, ve de frente. Llego justísimo, Veo un coche al fondo. No veo el camión monstruo. Me deprime la situación. Caigo justísimo. Qué buen el techo. Vale, genial. Creo que voy a estar solo en este momento. Pero me va a alcanzar para platicarles y para lootear de la mejor manera que se pueda. Cogemos esto muy rápida. Algo que veo que hace mucha gente y tiene mucho error en este tipo de juegos es quedarse quieto. Que es una estupidez. Acá tienes que estar en movimiento todo el día. Ya que no va a ser punto fácil de nadie. Y es lo que yo hago. O sea, no apunto bien, pero siempre estoy moviéndome. Entonces eso necesariamente le genera un problema al mi atacante. Mira, tengo dos armas malísimas, pero bueno. Voy a estar en una partida bastante más tranquila. Pero vamos a encontrar el camión monstruo este. Para terminar de hacer el lío. No he dicho exactamente cuándo van a... Uy, joder. Cuándo van a meter esto de las granadas congeladas. De hecho me gustaría que la metieran. Porque es algo regularmente innovador en este juego tal siquiera. Listo. Mis partidas súper tranquilas. Ah, no, eso yo sí, yo. Joder. Bueno, gatillo. Que tengo aquí colgadillo. Voy a agarrar el vehículo y nos aspiramos, creo. Otra vez fui yo. Casquete. Listo. Entonces, ¿qué voy a votar? Esto. Esto a tomar por saco, esto a tomar por saco. Y una mochila. Listo.
Y nos movemos. Voy a agarrar el vehículo porque está haciéndote muy tedioso esto. Y esto no me gusta. Que de verdad quiero encontrar el camión monstruo este que no aparece, ¿no? A mí, esto que algo que no había notado es que no había cogido nunca de estas. Estas son, ¿no? Tío, ¿qué pasa? Pero estas se pueden usar, ajá. Uy, no me dejaba. Listo. Y te dan escudo. Que no sabía yo, de alguna manera recién me acabo de enterar. No sabía. Y ya pues ese es un detallazo que tenga escudos. La escopeta no me sirve de mucho a mí. Yo tal siquiera no la sé usar a un nivel muy bueno. Pues como disparos a lo tonto. Pero no sabía, esos te curan una especie de escudo. Que también tenemos. Aparte de la vida. Uy. No vamos a agarrar nada de medicina. Aunque tenemos 5 botiquines. Somos los médicos acá. Última casa por lootear. Porque yo soy un enfermo en el tema del looteo. Creo que looteé este. Vámonos. Marcamos, estamos fuera de la zona. Pero es victoria ganada. ¿Llegará a haber competitivo de este tipo de juego? De verdad, creo que yo sería más o menos bueno en esto. No el mejor, pero más o menos. Y nos movemos hacia el punto. Choque tonto! ¡Uy! ¡Qué lajón! Bueno, ¿qué cojones? No, como que quería a pie. Mira, acá tengo un men. ¿Qué carajo acaba de pasar? Bueno, le di algo para que respire. ¡Epa! ¡Qué lajón! Me acaba de ver. Pero, uy. Shushu, tía, su madre, su prima. Vale, sacamos la mina. No puedo quedarme quieto. Nada. Estoy jodido. ¿Por qué todos están tan lejos? A distancia yo no soy bueno. La gente me conoce que es... Uy, lo mató. Nada, tío, te voy a buscar porque te voy a matar, te lo prometo. Te vengaré. ¡Epa! Pero me dispara alguien de arriba. Madre, mete tus asuntos, tío. Joder, quiero matar a uno y este hijo de puta está acá conmigo. Vale. Hay uno atrás de mí. Hay dos. Y la batería se bajó. Todo sale mal. ¿Qué es esto? Uy, acá está disparando. What the... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, ¿qué es esto? Vale, voy a correrme, voy a jugarme el todo por el todo. Voy a matar a uno para poder... Ya te vi. Pero... ¡Estoy teniendo lag! Me cago en tu puta madre. ¿Por qué cuando grabo pasan estas cosas? Ay, me cago en la hostia. Ay, qué mala onda. Pero bueno, ahí está, la partida del día. La victoria, diría. No maté a nadie, creo que me morí. Esta partida lo único que hice es morirme. Esa fue mi gran hazaña. Como dijo Frozono. Como dijo su esposa de Frozono.
Yo soy tu gran hazaña. Lo mismo, es lo mismo. Es brutalmente la misma tontería. Toma por saco, este es